Muy bien, vamos a compartir pantalla por aquí. Como ya es de conocimiento para ustedes, hemos venido estudiando eh, el libro o la carta escrita a los Gálatas. Entonces vamos a continuar. Quiero eliminar esto de aquí ya. Vamos a continuar hablando acerca de la ley, porque el apóstol Pablo en el capítulo 3 se ocupa, en primer lugar, de dar una explicación acerca de la fe en la vida de Abraham y que es por la fe y no por las obras de la ley que podemos alcanzar justificación delante de Dios. En primer lugar, vamos a ver en Romanos capítulo 7 versículo 12 lo que allí nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, en primer lugar, la ley no es mala. Decir que la ley es mala es equivalente a decir que Dios se equivoca. De hecho, en estos días me tocó presentar defensa sobre un video que publicaron, no sé si fue en TikTok o en Instagram, y un hermano al cual estoy instruyendo, que está recién bautizado, me preguntaba que cómo se podía presentar defensa frente a ese video. Y allí decían que Dios se equivocaban y presentaban unos argumentos bastante erróneos que me tocó eh, desmentirlos usando la palabra. Entonces, eh, decir que la ley es mala es decir que la Biblia se contradice porque todo lo que Dios ha creado o todo lo que Dios creó es bueno, incluyendo al ser humano a pesar de haber fallado en el huerto Edén, pero Dios todo lo que creó es bueno, entonces la ley es buena. Lo que sucede es que la ley, en el plan de Dios, tiene un propósito que ya fue cumplido, tiene una función que ya pasó y Dios es un Dios ordenado. Algunos dicen que la ley de Moisés es un cambio de planes a raíz del pecado del ser humano, de la humanidad en el huerto Edén. Y Dios en sus procesos no cambia de planes. Todo lo que Él establece lo hace en el tiempo que es y se cumple cuando Él quiere. Entonces no fue un cambio de planes que Dios hizo, sino que todo o esta parte de la ley tuvo un propósito. De hecho, veíamos en la clase anterior cuál era el propósito de la ley. Y tenía fundamentalmente dos propósitos, vamos a recordarlo. El primero de ellos era mostrar la santidad de Dios y que Dios, por ser santo, no tiene comunión con el pecado. Y en segundo lugar, otro propósito de la ley era mostrar cuán pecador es el ser humano, porque de hecho el apóstol Pablo mismo dice que lo que, ¿cómo decirles? Que él no hubiese conocido el pecado si no fuese a través de la ley. Entonces la ley se encargó
demostrarle al ser humano cuán pecador es. Y luego de esto, entonces, luego de mostrar esto, ella em, apunta hacia Cristo como justificación por medio de la fe. Por eso también se dice que la ley es un ayo o un guía o un protector mientras llega Cristo. Y por medio de la ley se tiene relación con Dios, pero guiando hacia Cristo. Por eso es que en la ley, Moisés en su discurso en Deuteronomio, ya en los capítulos finales, habla de la venida de Cristo. Muchos profetas hablaron de la venida de Cristo, porque es que la ley apunta a que la humanidad debe dirigirse hacia Cristo y ella es un guía mientras el Mesías llegaba. Ya el Mesías llegó, ya no hay necesidad de seguir practicando los ritos ceremoniales de la ley. Entonces, bajo este panorama histórico de la importancia de la ley y demostrar, vamos a recordar Gálatas 3 del 6 al 9 que fue leído ya en estudios anteriores, pero vamos a recordar allí. Del 6 al 9 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, habiendo el apóstol Pablo hablado de la importancia de la fe en la vida de Abraham, que incluso tuvo fe antes de, tuvo fe antes de que se le diera el mandato de la circuncisión. Recordemos que cuando Dios le dice, que ya esto también fue manifestado, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, cualquier persona lo hubiera pensado dos veces. eh, para ir de un lugar tan lejos de donde estaba Abraham a donde Dios le dice que llegue, hoy en día es muy fácil y es muy fácil viajar protegido. Vendo mis cosas en el lugar donde estoy, guardo el dinero, compro lo que voy a necesitar en la tierra donde voy a llegar, agarro avión, viajo con todas las comodidades y con el menor maltrato posible. En el caso de Abraham era distinto. No había medios de transporte. Abraham tenía que caminar a pie porque él no iba a ir solo. Él iba a llevar a su esposa y tal vez a las personas que había tenido a su cargo hasta ese momento, no sé, criados. Iba con su sobrino, que también era casado, tenía mujer, no sé si ya en ese tiempo ya tenía las dos hijas que de las que habla al final cuando él huye de Sodoma y Gomorra. No sé si ya las tenía, pero al menos era casado. Y los animales de transporte que había en ese momento eran para la esposa, tal vez las esclavas que eran mujeres de pronto, y para la carga que iba a llevar.
Ahora, nadie garantizaba que una persona que viajaba de un lugar a otro iba a llegar con vida a ese otro lugar. Podía morir de sed, podía morir de hambre, podían encontrarse salteadores en el camino que los atacasen y murieran. Entonces, todo este panorama, mirando cómo eran las cosas antes, nos da a pensar que Abraham tuvo fe porque no se cuestionó ninguna de estas cosas. Entonces, la fe de Abraham fue desde el principio, que fue perfeccionada después en el proceso, pero la fe de Abraham estuvo igual que la fe nuestra, que en el proceso va siendo perfeccionada. Entonces, habiendo Abraham, o habiendo Pablo más bien, descrito este panorama, ahora el apóstol se va a encargar de atacar los argumentos de los grupos judaizantes que ellos argumentaban que la, la salvación era por medio de las obras de la ley. Pero Pablo está diciendo que la justificación llega por la fe. Y de hecho, Abraham fue justificado por su fe porque la ley en ese momento no existía. De hecho, no había cómo condenar a nadie porque no había una ley que tipificara, que describiera que tal cosa era delito o pecado, como lo dicen las escrituras. Entonces, no fue por las obras de la ley, sino que fue por la, la fe. Ahora vamos a estudiar Gálatas 10 al 12, que lo vamos a iniciar en esta clase, pero no lo vamos a terminar. Gálatas 3, del 10 al 12. Ahí nos dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en este texto que estamos viendo, el apóstol Pablo presenta varios argumentos que vamos a ir desglosando con el pasar del tiempo y el desarrollo de los estudios. Y lo primero que muestra el texto es que la ley es imposible de cumplir. Y es por eso que las escrituras nos muestran que por la ley nadie puede ser salvo. Y por la ley no puede ser cumplida y los que intentaron cumplirla, el pueblo judío, desde sus inicios, no se enfocaron en el espíritu de la ley, porque a veces he escuchado comentarios de ciertos estudiosos que dicen
o de personas de predicaciones que dicen es que antes era más difícil que ahora, porque antes las personas eran apedreadas, morían eh, sin derecho a una apelación, sino que fue encontrado en adulterio y enseguida cada uno colabore con una piedrita que el pecador debe morir. Pues la misericordia de Dios no ha faltado nunca. Dios es tan misericordioso hoy como lo fue ayer. Que el régimen era distinto, sí. Y las personas no se enfocaban en el espíritu de la ley, como dice un texto por allí, sino que se enfocaban en la letra, en cumplir las cosas al pie de la letra. Y para ello vamos a colocar un ejemplo. ¿Fue encontrado alguien en adulterio? Debe morir. Y tenían que hacerlo porque eso decía la letra en ese entonces. Pero Jesús viene y le da una interpretación mucha más profunda a esa idea. Él dice, cualquiera que mira a una persona o a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, ¿dónde queda el hombre que afirma o el adolescente que afirma, llevándolo a términos actuales, dónde queda el adolescente, eh, sea hombre o sea mujer, que diga, no he tenido intimidad con nadie y defienden su virginidad? Bueno, en tiempos de antaños, la virginidad tenía cierto valor ante la sociedad, sobre todo de la mujer, más que todo de la mujer, y la mujer era estigmatizada, humillada, porque no conservaba o no conservó su virginidad. Y, y era algo que era objeto de señalamiento todavía en los tiempos en los que yo era niño. Escuchaba comentarios cuando una mujer se iba escapada sin que la mamá se diera cuenta y se escapaba sin casarse. No eran muy buenos los comentarios que habían cuando yo tenía por allá unos 10 12 años, que más o menos tenía uso de razón. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, que de la persona que dice no he tocado varón o no he tocado mujer, pero ve pornografía, siente deseos y son deseos que lo legal es que una persona en ese estado pues busque la manera de estar bien con Dios, de que pueda cumplir su necesidad fisiológica, llamémoslo así, pero que esté bien con Dios también. Sin embargo, ni está bien con Dios, no busca la manera de solucionar esta situación y dice, soy virgen, pero solo es virgen físicamente, porque ya esa virginidad ha sido violentada, quebrantada a nivel intelectual, a nivel emocional, porque hay cosas que llevan hacia allá. Entonces, esto fue lo que atacó Jesús, el espíritu de la ley. Y puse la virginidad o el adulterio solo como un ejemplo. Hay muchas cosas donde el pueblo se limitaba
solamente a la letra, pero no miraba el espíritu de esa situación. Entonces, el apóstol Pablo ataca esto y mientras la ley nos habla de muerte, nos habla de maldición, la gracia nos habla de bendición y nos habla de vida, y no solamente habla de la vida en esta tierra, sino que también habla de la vida en de la vida eterna, de la vida más allá de este mundo pasajero en el cual solo estamos de paso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 27, vamos a leer bastante, desde el 11 hasta el 26. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiereis en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su, de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Continuamos leyendo. En el versículo 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. El detalle de estas maldiciones es el siguiente, que aquí no importa o no se va a tener en cuenta o no se iba a tener en cuenta quizás toda una vida intachable, vuelvo y digo,
externamente, una vida intachable, pero si se tuviera una falla en cualquier momento de la vida, inmediatamente la persona moría y no iba a ser redimido de su pecado. Se podría decir que tuvo un buen comienzo. Por ejemplo, en estos tiempos, Dios es un Dios de oportunidades. Muchas personas han salido de la iglesia, eh, han, han regresado y, y en este sentido, pues estas personas han cometido adulterio, pero se arrepienten y regresan, y no somos quienes para cerrarle las puertas, o han robado, no sé, cualquier otro pecado, o han mentido, y ahí está el perdón. El detalle aquí es que en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida en que estuviera viviendo esta persona, si no cumplía o violaba uno de estos puntos, entonces inmediatamente era apedreado y no había remisión de pecados. De hecho, Santiago dice, y ustedes lo han leído, que el que cumple la ley, pero si ofendiere en un punto, es declarado transgresor de toda la ley. Ahora, cumplir la ley era algo, ¿cómo les digo? Era algo difícil, pero no era imposible si hablamos desde el punto de vista externo. No, no era imposible. Les digo por qué no era imposible. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que si a Pablo lo pretendían juzgar desde el punto de vista de la ley de Moisés, y si lo iban a juzgar fariseos, no iban a encontrar nada de qué acusarle. Era intachable frente a esta situación o frente a cualquier punto de la ley. Pero ya hemos visto que de pronto la pulcritud, llamémosle así, del apóstol Pablo era algo que solamente era externo, y no solo del apóstol Pablo, de todos los que pertenecían a la organización de sacerdotes, de escribas y fariseos. Algunos fariseos eran sacerdotes, algunos saduceos también eran sacerdotes, y todos los que pertenecían a esta organización, eso solamente era algo externo, era algo que no se llevaba en el corazón. Se llevaba en el intelecto y se expresaba de memoria así. Y por eso en este mismo pasaje, el apóstol Pablo en el versículo 9 dice algo importante. Y es que lo que dice es, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, él dice que era irreprensible según la ley, pero él no quería ser irreprensible solamente para la sociedad de ese momento. Él quería ser hallado justificado, ser hallado fiel mediante la ley de Dios. Él se dio cuenta que la justicia que es según Dios era más provechosa, era mucho mejor que tal vez los honores que le pudiera rendir la organización de fariseos. Y sobre todo que habían cosas que tenían mucho peso, como ser discípulo de Gamaliel, que se habla de que fue uno de los pocos que pudo aproximarse a vivir la ley desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista, ¿cómo les podría decir yo? No desde el punto de vista externo, nomás para que lo vieran. Entonces, bajo este orden de ideas, aquí estamos viendo el primer argumento, la primera razón que el apóstol Pablo presenta de por qué eh, los judaizantes estaban equivocados en su doctrina, diciendo, mostrándoles por qué la ley no justificaba, que lo que estaba justificando o lo que justificaba en realidad era eh, lo que justificaba en realidad